muy al principio de nuestras lecciones sobre crónica había estas preguntas. A estas alturas, nuestros alumnos, pues seguramente con la información que han obtenido, lo que han investigado, las lecturas que han hecho, ya tienen otra idea del género, pero sí me gustaría que nos platicaras un poquito desde tu experiencia, cómo fuiste viviendo este hecho de construir la crónica como un género que es así híbrido, ¿no? Y pues la libertad que parece que ha sido tu premisa, ¿no? Escribir con libertad, por gusto, por necesidad. Tú has tenido la necesidad y te lo han pedido además de narrar estos acontecimientos y lo has escrito con gusto. Entonces me gustaría que nos platicaras de esto, cómo las has construido considerando que tiene estas características de ser un género híbrido, ¿no? Sí, bueno, yo creo que sí, la crónica, para mí, la crónica es en principio un género narrativo, ¿sí? Es un género narrativo que puede ser periodístico o que puede ser literario. Y yo creo que tienen dos ejemplos los jóvenes, ¿no? Que hoy nos están viendo. El texto de Guadalupe Tomás sobre la pandemia en Juchitán, donde hay balazos, dicen, ¿no? Juchitán lamentablemente pues está flagelada por la violencia, habla de 20 muertos mensuales en promedio, muertes violentas, habla también pues de pachangas, de fiestas, o sea, gente que no respeta, que no respetaba la cuarentena, la sana distancia, que hacía fiestas. Hay varias crónicas, por cierto, en Cuadernos de la Pandemia, que ya lleva creo que 11 números, 11 revistas, 11 libros. Hay muchas crónicas del Istmo donde se habla de fiestas, ¿no? Me recuerdo una de Jorge Magariño sobre una fiesta en Izhuatán, por ejemplo, ¿no? La gente ahí reuniéndose. Entonces, el texto de Guadalupe Tomás es muy periodístico, da datos, da cifras. Creo que la crónica se escribe en mayo y bueno, pues había apenas unos cuantos muertos en el estado, ¿no? Eran 21 muertos, creo, ¿no? Ahora ya son 300 y tantos muertos en todo el estado. Entonces, ese es un texto periodístico. Pero por el otro lado también la crónica pues era un género literario, como el texto de Víctor Armando, ¿no? Que habla del tigre, ¿sí? de las huellas en su cara, en su rostro, y utiliza muchas metáforas, imágenes literarias, recursos literarios, y entonces se puede leer como algo que ocurre, porque la crónica finalmente tiene una verdad, hay una verdad, no es pura ficción, se parte de un hecho que fue real, que es cierto, ¿sí? Pero que el autor, el cronista, pues le da ese toque de belleza literaria, ¿no? Entonces me parece que ahí Víctor Armando logra, sobre un hecho real del que tiene que partir toda crónica, también logra hacer literatura. Por eso el género de la crónica es efectivamente un género híbrido entre periodismo y literatura. Entonces creo que eso es, ¿no? La crónica, por otro lado, habla mucho, tiene que recurrir mucho. Creo que parte de la crónica, me parece que una de las características de la crónica es que el hecho en sí no es tan importante. Es muy importante, por supuesto es muy importante, pero también la crónica tiene que hablar del ambiente, de la atmósfera, como en la literatura, ¿no? En la literatura no solo hablas del personaje que habita la casa, sino hablas de la casa, describes los muebles, los trastes, las actividades del personaje en la casa, los animales en la casa, la cocina, etcétera, ¿no? Todos los ámbitos, digamos, de la casa. Entonces yo creo que la crónica también se caracteriza por hacer mucho énfasis en la atmósfera, lo que yo diría el ambiente,
lo que está rodeando, ¿no? El hecho. El hecho existe, pero ¿qué rodea el hecho? Entonces, creo que ahí es parte de la recomendación que yo haría cuando se hace crónica. Yo, por ejemplo, en mis recorridos, ustedes pueden ver en esa crónica de Villalta, pues hablo de los encinos, y hablo de los árboles, y hablo de la flora y de la fauna. Esa crónica en realidad es una crónica muy apretada, la de Villalta, ¿no? Porque hay muchas cosas ahí de las que se habla, ¿no? Curiosamente a mí cuando me toca hacer el recorrido, que yo iba a otra cosa, por cierto, como que yo siempre escribo sobre mis crónicas, pero en realidad mi propósito de ir a los lugares es otro. Yo estaba escribiendo sobre la historia de la educación y entonces fui a Villalta a entrevistar a un profesor Sandoval, y a revisar los archivos también. Entonces yo recorrí la sierra, pero revisando archivos en Ixtlán, en fin. Entonces, bueno, ese es otro aspecto, digamos, de la crónica. Yo creo que tendríamos que ver un poco esa parte, ¿no? De qué nos sirve para hacer la crónica, ¿no? Yo creo que hay que aguzar los ojos, hay que aguzar los oídos, hay que observar con todo, con los oídos, escuchando a la gente. Para hacer crónica hay que hablar con la gente, porque la gente es depositaria de un conocimiento único. Cada uno de nosotros tiene un conocimiento único, es decir, único en el sentido de que no todos saben eso que nosotros sabemos. Entonces un cronista tiene que ir a buscar a la persona que le puede hablar, que le puede dar respuesta a las preguntas. Un cronista tiene que hacerse preguntas, tiene que formularse dudas, ¿no? ¿Qué quiero saber? Para saber qué quiero mirar, qué debo mirar, o qué quiero saber, entonces, ¿qué le voy a preguntar a esa persona? Que es la que me puede dar la respuesta a esa duda, a esa pregunta. ¿O qué quiero saber? ¿Qué es lo que le voy a preguntar a un documento? ¿O qué quiero saber? ¿Qué es lo que le voy a preguntar a un libro? Yo creo que esa es una recomendación que yo haría al que escribe crónica, que es en general también quizás parte de mi formación como sociólogo, ¿no? O sea, yo me hago preguntas. Siempre me estoy haciendo preguntas. Y entonces, ¿quién me las va a contestar? Pues la gente que sabe. Y la gente que sabe es la gente pues, del pueblo, la gente que sabe del tema del que yo quiero enterarme, ¿no? O en los archivos, pues, le hago preguntas al documento, ¿no? Y así. Entonces, creo que es importante entonces saber algo de técnicas de investigación. Así, en el caso del periodista, como en el caso del cronista, quizás como en el caso del escritor, que para mí el escritor pues, es el que escribe cuento, el que escribe poesía, el que escribe novela, en fin, ensayos, pues tiene que hacerse preguntas y tiene que ir a las fuentes, ¿no? Víctor en la presentación, Víctor de la Cruz, dicen, bueno, yo no sé si Víctor Raúl dice, le gustaba observar desde antes de formarse como sociólogo o después de formarse como sociólogo, ¿no? Desarrolló esa capacidad de observación. Yo creo que son las dos cosas a la vez. O sea, a mí me gustaba observar desde antes de hacerme sociólogo y después, cuando me hice sociólogo, pues me entrené en la aplicación de ciertas técnicas de investigación. Bueno, en principio eso podría decir, no sé si eso responde la pregunta. Sí, muchas gracias, Víctor. Quizás Sí. pueda contar, por ejemplo,
pues una de las últimas crónicas que escribí, que a lo mejor les es útil a los alumnos, ¿verdad? Escribí una crónica sobre una comunidad, digamos, que está entre Cuicatlán y Jalapa de Díaz, se llama Piedrancha, ¿sí? Pero para escribir esa crónica, pues hice entrevistas. Entonces primero, bueno, yo describo el ambiente, ¿no? Los árboles, la flora, la fauna, ¿no? Siempre me gusta eso. El caserío, la distribución de las casas, ¿no? Y luego ya voy al tema que me ocupa. En ese caso, pues me interesaba un poco la historia del reparto de la tierra, de la lucha agraria, ¿no? Pero antes de eso, pues me tuve que preguntar, bueno, ¿y aquí qué había antes? Y entonces me fui hasta 1600, ¿no? Cuando había un cacicazgo, el cacicazgo de Teutillán, ahora se conoce como Teutila, ¿no? El centro es Teutila, pero entonces pues revisé libros y luego me enteré de que se producía café. Y como sabemos, porque también en los pueblos del Rincón, pues también se extendió la cafeticultura, ¿no? El café vino a sustituir la producción de la grana cochinilla en el siglo XIX. Entonces, ¿cómo se dio ese proceso de expansión del café? Bueno, pues se dio muchas veces sobre la expropiación, el despojo de las tierras comunales, como ocurrió en este lugar de Piedrancha, ¿no? O de Teutila. Entonces, pues yo tuve que revisar libros que hablan precisamente de cómo se expandió el café y particularmente cómo se expandió en esa zona. Y así me enteré de que pues ahí hubo una finca muy importante que se llamó El Faro, que perteneció curiosamente a quien fue el ministro de la Defensa de Benito Juárez, Ignacio Mejía. Él fue el que impulsó ahí la creación de la finca del Faro. Después de eso, curiosamente, esa finca pasó a ser propiedad de Porfirio Díaz a principios del siglo XX. Hay unas cartas de 1902 donde el mayordomo, digamos, el jefe del capataz, del encargado, el administrador de la hacienda, le dirige cartas a Porfirio Díaz y le dice que se va a incrementar la producción de café en 1,000 quintales, ¿no? Y que iba a llegar a 3,500 quintales, ¿no? Entonces, eso me lo voy encontrando en los libros, ¿no? Y luego llego a mi tema, que es el tema de, bueno, y cómo se demandan las tierras, y bueno, ya viene el cardenismo, y ya entonces empiezo a entrevistar pues ya a los hijos de los líderes que encabezaron esa lucha agraria, porque ya los padres pues ya estaban muertos. Entonces ellos me cuentan pues historias, ¿no? De sus papás y cómo sus papás organizaron la asamblea, y en fin, todo el proceso de la lucha, hasta llegar a los documentos donde ya el gobierno federal desextiende sus títulos, ¿no? Como ejidatarios. Y uno de ellos me saca incluso el documento. Me saca el documento y me dice, aquí está el documento que le entregaron a mi papá. Entonces, pues me veo en el documento y entonces, como vemos en la crónica, pues vas teniendo que recurrir a entrevistas, a revisar libros, a revisar documentos y a estar muy, digamos, abierto, muy observador y estar haciendo preguntas, ¿no? Y obviamente, pues al final, pues ya se escribe la crónica. Creo que hay que darle un orden al texto. A mí me gusta mucho siempre que escribo una crónica pensar en el lector. Entonces, escribirlo en un lenguaje muy sencillo, que cualquier gente lo entienda, ¿no?
A mí me da mucho gusto cuando la gente humilde, sencilla, me dice que leyó una crónica mía y que le gustó, ¿no? Porque está en un lenguaje sencillo. Creo que es muy importante escribir en un lenguaje sencillo. Es muy importante también como que la entrada de una crónica, a mí me gusta como que desde el principio yo diría que la entrada de una crónica tiene que ser como cuando un pescador lanza el anzuelo, ¿no? Y atrapa al pez, bueno, así también tienes que atrapar al lector en el primer párrafo y luego llevarlo a lo largo de la crónica. No me gustan las crónicas muy largas, prefiero crónicas de 2, 3 cuartillas. Cuando son 5, como esta de Piedra Ancha o otra que escribí recientemente, pues me parece que ya es mucho, ¿no? Entonces también creo que eso es importante. O contar historias breves, ¿no? Aunque tengan una secuencia. Ahora mismo estoy escribiendo un libro donde narro la historia de la ciudad de Oaxaca. Bueno, lo que podríamos decir desde los primeros habitantes del valle de Oaxaca. Las primeras aldeas, las grandes ciudades como Montalbán, Cuilapan, pues la llegada de los aztecas con Ahuizotl al valle de Oaxaca y la fundación de lo que va a ser Huaxyaca, ¿no? Y luego después la llegada de los españoles. Entonces son historias muy breves que voy contando, como una especie de crónicas sucesivas que se van engarzando y que una crónica va llevando a otra y a otra y a otra. Y bueno, creo que eso es algo muy recomendable, como pequeñas historias, pero que luego se engarzan con otra, para que el lector, pensando en el lector, pues el lector pues, te vaya siguiendo, ¿no? Esté atrapado y lo vayas llevando. Y luego, desde luego, la salida también siempre debe ser muy interesante, ¿no? Como en los cuentos, yo pondría un poco, el cuento es corto, es breve, y debe tener también una salida, pues así, a veces hasta inesperada, ¿no? Un buen remate. Entonces, una buena crónica creo que debe tener una buena entrada y una buena salida.